Bien, estamos en un nuevo programa de Fortuna TV, siempre con Luis Seco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seferino? Buenas noches. Claudio Celano Gómez, ¿Qué tal, Seferino? Luis, ¿cómo andan? Muy buenas noches. otro hombre triste por la derrota de River, en fin, son cosas que pasan, Claudio. Ya está, hay que pensar en el 2025. Este año ya terminó. Hay que clasificar a Bien, las copas porque económicamente son un buen negocio, ¿no? Para hablar de lo que a nosotros las nos copas sí compete en son cuanto a buenos números. negocios, el mundial, todo es un buen negocio en el fútbol. Ahora, Luis, y acá estamos todavía comentando eh, la despedida, digamos, de la canciller o ex canciller Diana Mondino, ¿verdad? Una sorpresa el momento, pero ya se veía venir, ¿verdad? Había muchos rumores de desentendimientos, ¿no? Bastante fuertes entre el presidente y la señora Mondino. A mí me preocupa un poco como lo venimos charlando hace tiempo, el círculo muy pequeño que tiene el presidente, y cuando uno mira la gestión ha perdido tantos funcionarios ya, por ahí no de primerísimo nivel, pero yo el otro día decía, menos mal que son pocos, o sea que se redujo la estructura del Estado, porque si no, imagínate la cantidad de funcionarios que se habrían despedido ya. Yo creo que el presidente tiene un estilo muy particular, yo te diría bastante concentrado el poder, y entiende que las cosas que no se gustan se resuelven así, ¿no? Lo que no le gusta que hace un subordinado se resuelve con el subordinado yéndose del gobierno. Así que yo creo que eso va reduciendo y va reduciendo ese círculo de contención que necesariamente son los ministros que se supone que entienden de los temas y es que están en el día a día de la gestión. Recordémonos que uno parece anecdótico, simpático, pero si hay algo que se le critica bastante a este gobierno es el déficit de gestión. Entonces uno dice, bueno, pero si todo el tiempo estás suplantando personas o reemplazando personas, esa gestión se ve resentida, ¿no? Cada cambio es como un arranque de nuevo, ¿no? La gestión. Sí, mucha gente lo ve a esto como un síntoma de autoridad de una persona que no le gusta una cosa y bueno, no se abraza a sus funcionarios, los cambia. También pero es cierto, yo coincido con vos, es un poco el precio de una fuerza nueva que no tenía un gran equipo de colaboradores. De hecho, el ministro de Economía no estaba con él, sino que lo trae de otro lado. Mondino sí estaba con él. En un momento iba a ser su candidata a vice, dudó y eso no le gustó a Milei y terminó siendo casi algo natural canciller, creyendo que ella podía hacerlo, ¿verdad? Sin ningún Ujú. conocimiento de la política exterior, sin ninguna calidad para rodearse de los buenos cuadros de diplomático de carrera que tiene la Cancillería. Bueno, el Y bueno, sucesor que tiene ahora también terminó es mal. un incógnito. Yo ¿Qué digo, cosa? el sucesor, Gerardo Huertain, también es una incógnita en este sentido, ¿no? O sea, hasta dónde va a poder eh, Yo trabajar creo, bien en conjunto con el equipo de Cancillería. Tiene más experiencia por ahí que Mondino, pero es un tema que habrá que ver también cómo se va resolviendo. no, yo creo que él, el tema que tiene, ha sido siempre un gran contribuyente del Partido Demócrata de Estados Unidos, el amigo de los Clinton. Él es un hombre que era de Cristina, digamos, de Cristina Kirchner. Entonces, hay que decirlo, llega a Milei de acuerdo a como llegan muchos empresarios, contribuyendo a la campaña. No hay ninguna otra razón por la cual consigue la embajada en Estados Unidos y ahí hacen muy buenas relaciones y pasa a dominar casi todas las representaciones argentinas en Washington, que es el sueño de cualquier embajador, pero no siempre lo pueden lograr. Termina y vuelve acá. El problema para mí es si gana Trump. Claro que es una persona muy pragmática y se va a habituar, pero hay que ver del otro lado, de Trump para acá, cómo lo ven a una persona muy identificada con los Clinton, pero muy identificada con los Clinton. Dicho esto, yo creo que después el personal diplomático se puede alinear rápidamente. El problema de Mondino es que con una
mezcla de arrogancia y superficialidad, no detectó bien los, los diplomáticos. Se rodeó de diplomáticos que lo único que querían era lograr embajada. Por ejemplo, su primer jefe de gabinete que se reservó la embajada de Portugal, que es una embajada muy linda para una persona que no quiere hacer nada, pero no es de las más importantes. Imagínate un jefe de gabinete de un canciller que a los 3 o 4 meses dice, no, yo me voy a Portugal. Algo te quiere decir de él y de la jefa, ¿no? Claudio, ¿cómo lo ves? Creo que es otra de las decisiones de Milei en esto estamos diciendo de tengo que tomar decisiones rápidas con un equipo de gente cada vez más chico. Y fíjense que lo elige a Gerardo Huerten también, que por ahora siempre lo tiene a su lado, ¿no? Y lo va moviendo de acá para allá. Con lo cual, bueno, tendremos que ver hasta qué círculo chiquito llega, ¿no? Cada vez son menos. Veremos cómo se hace para gestionar de esta manera. Vamos a la primera entrevista de Fortuna TV. Estamos con Juan Mariscal, experto en impuestos. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Seferino, Luis, Claudio, equipo, a A mí todos. lo que- viste la reforma del gobierno, ¿no? Cuando cambiaron la FIP por otra cosa, la redujeron, mucha gente se mostró muy contenta. Y yo creo que pensaban que iban a pagar menos impuestos, ¿no? Pero no debe ser ese el objetivo, supongo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, la sensación de mucha gente fue de cierto alivio. Lo primero que hay para decir es que por más que se altere el nombre, la relación del fisco con el contribuyente no se altera y por ende los impuestos tienen su basamento legal y la ex AFIP y actual Arca lo que tienen que hacer es seguir recaudando, fiscalizando y percibiendo todos los tributos a los que está abocada. Ahora hay como un achicamiento de la estructura, ¿no? Eso parece positivo. Sí, cuando uno ve las dimensiones de la FIP, siendo un órgano que tiene características especiales y se la compara con otras administraciones nacionales, Eh, hay países que tienen la aduana despegada de la recaudación de impuestos internos, la seguridad social despegada de la recaudación de impuestos. Bueno, acá la AFIP concentra todos esos recursos y abajo de ella se concentraban la DGI, que ahora absorbió seguridad social, y la aduana. Para prestarle servicios a todos ellos, la AFIP tiene una estructura transversal que con el tiempo parece que había crecido de manera desmedida, si se quiere, respecto de sus orígenes. Entonces, bueno, a priori parece que este recorte transversal puede llegar a ser un principio de un cambio que hay que ver también cómo se define y cómo termina, porque como bien lo mencionaste, los impuestos se siguen recaudando y las organizaciones siguen trabajando, ¿no? Ahora, ¿era necesario esto o habría sido mejor encarar una reforma de los impuestos en sí, digamos? Hay tantos impuestos, algunos duplican la base imponible, ¿no? Sí, en en el común denominador existen dos problemas. La política tributaria, que incluye esto que estás mencionando, eh, multiplicidad de impuestos, de bases imponibles, problemas de doble tributación en un país federal donde los gobiernos provinciales y municipales están teniendo mucha injerencia, problemas con regímenes, con superposiciones, con provincias que no dialogan en términos fiscales y que siempre afectan al contribuyente. Eso, si se quiere, tiene que ver con la falta de armonización en la política tributaria, tanto a nivel nacional como a nivel federal, coordinación intraprovincial y provincia con nación. Ahora, este otro engranaje tiene que ver más con la administración tributaria,
con la relación del fisco con el contribuyente, y también parece necesario un cambio cuando uno ve las necesidades que se le han generado al contribuyente, que se le han trasladado como responsabilidades, como una administración que ha delegado en el contribuyente toda la administración de los impuestos, y es el principio de algo. Hay que ver cómo se termina desarrollando. La realidad es que sí hace falta encarar una reforma de política tributaria integral y, bueno, en palabras del presidente o del oficialismo, eso sucederá cuando el equilibrio fiscal esté garantizado. Luis, Me consta que trabajaste mucho, tanto en tu época de funcionario como recientemente, en términos de lo que podemos llamar la administración tributaria, ¿no? No tanto por ahí la política tributaria, por ahí porque había menos margen para trabajar en términos de política tributaria. Entonces dice, bueno, si vamos a reformar algo, reformemos lo que se puede, lo que va por debajo de la discusión parlamentaria y política, que es la administración tributaria. Eh, ¿Cómo ves ahí el tema de, porque uno tiene la sensación que estas reformas sirven siempre y cuando mejoren esa administración en términos de algunos puntos débiles que tiene la administración tributaria en Argentina? ¿Por qué no nos contás un poco cuáles son a tu juicio esos puntos débiles y si ves algún principio de mejora, ¿no? Eh, Sí, Luis, ahí lo que nosotros observamos en todo este tiempo es que el avance tecnológico en las administraciones tributarias, y haciendo un benchmark incluso con otras administraciones latinoamericanas, sin ir más lejos, ha permitido que exista una mayor coordinación, incluso en países federales, México y Brasil, con las provincias y con y con los municipios. Acá en la Argentina todavía lamentablemente ello no se ha dado, y creo que existe la posibilidad de encarar una reforma de la administración tributaria que simplifique los impuestos, que simplifiquen los regímenes de retención, que simplifique y que le dé la opción al contribuyente de validar los datos que hoy por hoy también la administración tributaria ya maneja. Siempre me gusta poner un ejemplo para validar esto. Tenemos un contribuyente que presenta IVA, que emite facturas electrónicas y que recibe facturas electrónicas. Ese mismo contribuyente después tiene que hacer una liquidación de ingresos tributarios provinciales, el famoso convenio multilateral, cuando está en más de una jurisdicción, tiene que hacerlo por otro aplicativo por la misma base imponible. Y ese mismo contribuyente recibe percepciones, retenciones, tiene que hacer pagos a cuentas de todos los tributos, no solamente a nivel nacional y a nivel provincial. Con la simple idea de poder validar en los sistemas de la FIP, y que el IVA y que los sistemas del IVA permitan autoliquidar no solamente IVA, sino que también ingresos brutos, ese cambio que parece sencillo, que seguramente no lo es, por algo no se ha hecho, bueno, lleva a un mejor control, a un mejor cumplimiento y a sacarle la presión administrativa al contribuyente de todo este tipo de engranajes que, vale decirlo, solamente nuestro país ha logrado. Hay provincias, hay jurisdicciones en las que el 80% de la recaudación es porque le retienen y le sacan durante el mes, cuando no, les quedan con saldos a favor que después nunca son devueltos. Entonces, me parece que ese tipo de cambios que tienen que ver con tecnología y con acuerdos entre las jurisdicciones son necesarios, y esperemos que suceda. Demos tiempo a que ello suceda, y que ojalá que se vaya por ese camino, ¿no? Algunas provincias lo hicieron, ¿no? Ya algún acuerdo mínimo tienen con la FIP, ¿no? Algo está Sí, funcionando. sí, allá por el año 2018 la provincia de Córdoba
logró lo que se llamó el monotributo unificado, que fue poder el contribuyente de la provincia de Córdoba poder pagar el monotributo, los ingresos brutos y luego ciertos tributos municipales en un solo volante de pago y mediante un solo mecanismo. Y eso, a modo de anécdota, le significó a la provincia no solamente dejar de gastar administrativamente la renta provincial en esos sectores de baja recaudación, sino también mejorar la recaudación, porque es la AFIP a nivel nacional la que concentra la gran mayoría de esa información. Entonces, existen ejemplos, han sido exitosos, existen otras provincias que se han sumado a esos regímenes, la gran mayoría. Bueno, creo que la coordinación fiscal desde el orden administrativo tributario va a ser el primer engranaje para luego también poder hacer política tributaria. ¿Por qué decimos también el primer engranaje? Porque desde ahí también tiene que salir la información necesaria para hacer una política tributaria o una política de impuestos que luego se pueda validar, ¿no? Y creo que hay ahí un camino largo por andar y esperemos que suceda. Bien, viste que ahora en diciembre tiene que terminar el impuesto país. La vigencia Correcto. de 5 años termina. Afortunadamente no lo hicieron coparticipable, por lo tanto ningún diputado, nadie tiene interés hoy en que siga. Ahora, eso para las finanzas de la nación es un agujero grande. ¿Vos crees que se va a reemplazar o que vamos a dejar de pagar impuesto país en todo el tema de importaciones, de productos, de servicios? Bueno, buena pregunta, Seferino. Cuando uno ve el mensaje presupuestario que envió el Poder Ejecutivo para el año 2025 y ve la composición de los recursos, eh, ve claramente que comparado 2024 con 2025 hay un pequeño crecimiento de la recaudación, aún descontando que el impuesto país deja de existir y por ni más ni menos que 1,1% del PBI. El impuesto país fue un impuesto que recaudó muchísimo todo este año y el Ah, año anterior. Recordemos que este año, a principio de la gestión, se aumentó. Bueno, aún dándose de baja, lo que muestra el presupuesto, el mensaje es un crecimiento en ganancias. Eso se puede buscar como fundamento los cambios legislativos ocurridos a partir de la ley Bases. También muestra un crecimiento en seguridad social. Se puede buscar como fundamento algún crecimiento del salario real y algún rebote en cantidad de trabajadores aportantes. Y por último, se muestra un crecimiento en derechos de exportación. Y ahí, si bien existe cierto ruido, creemos que la base de contraste del 2024 era baja y por eso, más allá de que era baja, ¿por qué? Porque hubo mucho adelanto en el ah, 2023 de derecho de ah, exportación. ah. Entonces, creemos que el diferencial puede validarse porque la base es relativamente baja, que es este año, más allá después de cantidades y precios que van a depender ni más ni menos del mercado internacional y del tiempo. O sea que vos crees que no tendrían por qué reemplazarlo. Esperemos que no, Mm, esperemos que no. Tampoco creo que exista en el Congreso posibilidad de hacerlo, ¿no? claro. La Pero realidad es que por sí. ejemplo, viste, cuando uno viaja al exterior, ¿no? Que después tenés que pagar el impuesto país, ¿eso va a desaparecer? ¿Vos crees así nomás? Sí, sí, el impuesto país eh, muere a fines de este año y como tal, y como bien lo aclaraste,
al no ser coparticipable no hay provincias, no hay presión desde el Congreso para que se prorrogue su vigencia. Claro, Eso va a desaparecer. Después veamos y habrá que ver, y ahí nos metemos un poquito en la administración tributaria, cómo el Ejecutivo puede llegar a incidir sobre ese tipo de gastos. Yendo al ejemplo, yo no me imagino, habrá que ver después qué se hace, que se eliminen ciertas percepciones para ese tipo de compras, pasaje al exterior, turismo, etcétera. Entonces, creo que eso puede llegar a seguir persistiendo. Hay que ver cómo se acomoda el resto de los ingresos, porque si bien parece compensarse, también es cierto que el impuesto país iba en su totalidad al Tesoro Nacional y claro. que eh, ganancias se coparticipa dentro del crecimiento del año que viene. Así que hay un ajuste a la baja, si se quiere, en el consolidado por parte del Tesoro Nacional. Suponemos otra vez que, o por lo menos la expectativa dentro del presupuesto es que no sería sustituido por otro. Bien, y volviendo al tema inicial de la reforma en la AFIP, el reemplazo por este nuevo organismo que va a tener dos partes bien definidas, y está el titular de la DGI, el de la aduana, el de la DGI, que es una persona con muchos conocimientos y demás, pero que tal vez por su trayectoria, o seguramente por su trayectoria, despertó muchas polémicas, porque, en fin, pasaron cosas, ¿no? Intervino en una operación muy comentada, le encontraron algunas cosas fuera del exterior, en fin. ¿A vos te parece que eso ayuda, digamos, al cobro de impuestos, a la gestión de impuestos, traer una persona así tan cuestionada? ¿O es que es el mejor de todo y no hay nadie más que pueda hacerlo? No, desde el punto de vista técnico, lo que uno ha escuchado y se ha hecho público por parte de los mismos empleados y dependientes de la AFIP es que se valora dentro del organismo que sea gente de la casa, como Claro, habitualmente se dice, y a lo mejor esa decisión pesa en esta nueva estructura. Y respecto a las personas, yo creo que ahí lo que se necesita, por supuesto, es mucha capacidad de gestión y transparencia, y esperemos que eso se logre, siempre pensando en el corto y mediano plazo. Argentina tiene desafíos enormes y la realidad es que mantener el resultado financiero equilibrado depende hoy más que nunca, con un gasto, y ahí Luis lo sabe como nadie, con un gasto que ya se ha vuelto inflexible porque todo el resto del discrecional parece haberse agotado, hoy más que nunca depende de los impuestos. Entonces, claro, creo que el gobierno sabe de manera muy consciente de que no hay posibilidades de no recaudar lo que ya se espera recaudar. Y a lo mejor ese tipo de decisiones también pesan en la forma de estructurar este nuevo esquema. Habrá que ver y esperemos que los cambios sean para mejor. claro. Claudio, Te quería preguntar, cuando uno ve el vademecum tributario, uno ve Sí. que a pesar del Dixit oficial, aumentaron la cantidad de impuestos, ¿no? Tanto los impuestos a nivel municipal como nacional. ¿Qué análisis haces de eso, digamos? ¿Cómo puede ser, no? Cuando uno ve el número dato, el resto es relato, uno ve que aumentaron en concreto, ¿no? Aumentó uno la cantidad de tributos nacionales y aumentaron 9 los tributos municipales, los provinciales se mantuvieron. ¿Por qué? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo se explica, Juan? Eh, Argentina es un país federal en un federalismo que desde sus inicios en la Constitución las provincias delegaron
ciertas facultades a favor de la nación. Y esa delegación hizo que ciertas potestades también las mantuvieran intactas. Más allá del régimen de coparticipación que debió ser modificado allá por el 96 y que sigue vigente, una ley que era transitoria del año 87, la realidad es que cada jurisdicción maneja sus finanzas públicas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ante un ajuste por parte del Estado Nacional, porque los impuestos coparticipados tienden a la baja o sus propios recursos tienden a la baja, lo que hacen es incrementar, lamentablemente, su cantidad de impuestos o sus alícuotas vigentes. Lo que se ha dado sorprendentemente en este último tiempo es el crecimiento exponencial de la llamada tasa de seguridad e higiene, que no es ni más ni menos en la gran mayoría de los municipios y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que un nuevo impuesto a los ingresos brutos que debería estar totalmente vedado. Existe una controversia innecesaria sobre eso. Creo sí que lamentablemente se están desaprovechando algunas normativas de coordinación, como sucedió en su momento con el pacto fiscal del año 2017, el llamado consenso fiscal, donde existía una coordinación entre provincias y nación, existió una baja muy importante en el año 2018 y 2019 de ingresos brutos y del resto de los impuestos nocivos. Todo impuesto distorsiona la economía, pero a mí siempre me gusta mostrar como foto que de la estructura consolidada de los ingresos tributarios argentinos, el 25% de ellos responden a tributos que no existen en el resto del mundo. Claro. Derechos de exportación, ingresos brutos y el denominado impuesto al cheque. Cuando hablemos de reforma tributaria, de reforma de política tributaria, necesariamente nos tenemos que centrar en esos 3 tributos y necesariamente nos tenemos que centrar en otros tributos que a lo mejor recaudan poco y habrá que unificarlos con otros. Pero si nosotros no damos la batalla desde el punto de vista de ir contra esos 3 tributos, es muy difícil abrir otro tipo de discusión. Y ahí es cuando se genera la gran duda si a nivel nacional se puede lograr una reducción de impuestos y no hay una coordinación fiscal con provincias. Bueno, parece que la tentación está del lado de las provincias y los municipios, porque es muy difícil para el contribuyente poder distinguir todo el costo consolidado. Siempre me gusta una anécdota, citarla. En mi época de la función pública, cuando se estaba debatiendo el consenso fiscal, un representante de las provincias, en una charla abierta, dijo: las provincias no votan, las empresas no votan, ¿no? Y esa definición jocosa encierra mucho. Claro. Los impuestos oscuros, ineficientes y poco transparentes son una tentación lamentable para las provincias y para los municipios. Entonces, creo que sería necesario ahí sí hacer hincapié en una coordinación fiscal, en un pacto bueno, no aumenten más tributos, no creen más tributos, no aumenten más alícuotas, y así lo que ceda la nación no termina siendo beneficiado por las provincias, ¿no? Ahora, para ir cerrando, también, ¿cómo ves el tema de las exenciones, por ejemplo, al IVA? El IVA tiene que seguir existiendo, obviamente. Tal vez no al 21%, es bastante alto, pareciera, no sé. Pero lo que molestan mucho son las exenciones y además que haya tan poca transparencia. ¿Cuál es tu criterio general sobre ese tema? Es interesante la pregunta y es interesante eh, otra vez el mensaje de elevación de este presupuesto, donde el denominado el gasto tributario en términos prácticos es la medición del tratamiento diferencial de ciertos sujetos o productos o bienes y servicios
respecto de las alícuotas generales. En el caso del IVA, una alícuota reducida en IVA o una exención de IVA se mide, el Estado mide para saber cuál es la pérdida de recaudación, al menos teórica. Eh, a partir de un cambio metodológico este año se presenta un gasto tributario que para el año 2024 es alrededor del 4% del PBI. El 4% del PBI es una cifra enorme, es el 75% de la recaudación de ganancias, para tomarlo de manera, para dimensionar de lo que estamos hablando. Y respecto Perdón, al... no entendí bien, no entendí bien. ¿Ese 4% se deja de recaudar o qué? Exactamente. Lo que hace el Estado es medir lo que deja de recaudar por tratamientos diferenciales para beneficiar a ciertos sectores de la economía, ya sea desde leyes promocionales, de regímenes diferenciales, que tienen las leyes madres en general, IVA o ganancias, o el famoso caso que siempre se trae a colación, Tierra del Fuego, Ley de Economía del Conocimiento, régimen PYME. Bueno, todo eso el Estado Nacional lo midió y este año llegó al número del 4% de pérdida de recaudación. Cuando uno ve todo ese desagregado, hay un montón de regímenes que no están en discusión, pero que necesariamente para un debate serio debemos elevarlos. Esos tratamientos diferenciales eh, siempre han sido beneficiosos para unos pocos y nocivos para el resto de la economía, ¿no? Entonces, Serían unos 20.000 millones de dólares más o menos. más ni menos, sí. Bien, Juan Mariscal, muchas gracias. Muy, muy, muy interesante la conversación. Un placer. Bien, vamos a la segunda entrevista. Estamos con Fabián Barro Requeijo, que es el presidente de PagoTIC, que es una billetera virtual. Después vamos a hablar del producto en sí, pero vamos a hablar del personaje, porque yo estaba leyendo que estudiaste, Fabián, 4 carreras. Sí, estudié todo lo que pude, Seferino. Un gusto y gracias por recibirme en el canal. Así que estudié todo lo que pude. Soy un sobreviviente como una cucaracha cuando prende la luz, que vos Mm. vas a los pisotones. Bueno, yo soy una de esas cucarachas que corre debajo de la mesada. Y estaba leyendo que Entonces, vos tuviste una infancia muy difícil. tuve una infancia en la cual sobreviví al menos, pero sí, nací en condiciones de absoluta y extrema pobreza, al punto que gracias a los vecinos soy quien soy, porque me dieron algo más que un plato de sopa, me dieron ejemplos. Como dice Lacan, no se puede desear lo que no se conoce. Entonces pude visualizar otros modelos sociales, otros estilos de vida y poder salir de como digo, nací entre putas y contrabandistas, perdonando la expresión a los televidentes, pero es así, en un conventillo con 453 personas, eh, eh, con todo, desde narcos, contrabandistas, todo tipo de delincuentes, y en ese entorno nací gracias a la educación pública en parte, hoy soy quien soy, digamos, ¿no? Pero ¿dónde naciste? ¿Acá en Ciudad de Buenos En Aires? Capital Federal, en el barrio de Congreso, en Independencia entre Pozos y Sarandí. Independencia 1949 y en el censo del 70 ahí había 453 personas, que es donde yo tenía mis 10 añitos, 7 añitos. ¿Y cómo hiciste para salir de esa pobreza? Mira, empecé trabajando a los 9 años en un depósito que estaba al lado, que evidentemente no iban, yo ya les había pedido, no me daban laburo, y un día se levantaron, se fueron a ver un partido y dejaron un fraccionamiento de naftalina, de cientos y cientos de kilos de naftalina y fraccionarlos. Y cuando volvieron del partido estaba todo fraccionado y le dije, páguenme. Entonces Mm. me forcé el autoempleo y después siempre traté de ver cuáles eran las necesidades. Hay algo que es un cliché, que está mal, no te voy a hacer el caldo gordo. Sí, hay que hacerle el caldo gordo a la gente, hay que estar a disposición de otras personas, porque eso es lo que te hace valioso e imprescindible, digamos, ¿no?
Y así de ser empleado en este mayorista, un día me mandan a hacer fotocopias. Acá hay una anécdota muy graciosa del ingenio argentino, de las listas de precios. Y en ese momento en la calle Bartolomé Mitre y Paraná había una casa que decía fotocopias en todos los idiomas. Esa casa de fotocopias tenía una fila de 1,5 cuadras y las otras casas de fotocopias no, pero la gente no sabía que fotocopiar en español era lo mismo que fotocopiar en inglés. Y cobraba más y tenía una fila de gente tremenda. Bueno, yo ahí cuando me mandan a fotocopiar la lista de precios, me acuerdo, había cobrado la semana y en vez de sacar las fotocopias que me habían pedido, me gasté todo el sueldo en fotocopia de la lista de precios. A partir de ahí, yo trabajaba media jornada en el mayorista y media jornada iba al colegio. Entonces, en el camino entre el colegio y mi casa, iba repartiendo las listas de precios, medía menos de 1,20 y decía, soy mayorista, arte y limpieza. La gente primero se moría de risa y después me terminaba comprando. Y así llegué a 16 años, evidentemente ya me autoabastecía, ganaba demasiado dinero y pensé que me iba a estrolar porque varios de mis compañeritos habían muerto en manos de la policía, otros los estaba destruyendo la droga y dije, no, mejor que me haga un mundo de esfuerzo y me metí en la construcción a trabajar de peón. Me hice empapelador y con eso pude seguir estudiando y todo lo que ejercí lo estudié al mismo tiempo. ¿Y qué estudiaste en esa época? Empecé, di el ciclo básico de economía en la UBA eh, eh, y empecé a estudiar licenciatura en economía, que soy un economista frustrado, estudié hasta el cuarto año con Fanelli y todos, pero después, y era tremendo porque el otro día mencioné en un reportaje un profesor, que lo puedo mencionar, Vicente Pérez Padre, que cuando yo llegaba con los zapatos llenos de cal no me dejaba entrar, o que me saqué 0 en principio de administración, 0. O sea, vos firmás la hoja y te sacás un 1. Bueno, yo me sacaba un 0 simplemente porque venía con los zapatos llenos de cal y no importaba lo que estudiase. Y estas cosas sucedieron en Argentina, parecen tan lejanas, ¿no? Pero Claro. sucedieron. Después, bueno, en lo que fue la dictadura, en el año 82, quise cumplir con la patria porque tenía incluso un pensamiento bastante faccioso, lo reconozco, y, y bueno, después vi cómo era la corrupción del ejército de por medio, vi cosas que no tenían que ver y me metieron en una caja durante 20 días, tuve 400 y pico de días de arresto al final, la pasé muy mal y tardé muchos años en recuperarme psicológicamente de cosas que no debía haber visto, pero que no participé. Y no pude volver a estudiar economía, y me puse a estudiar docencia, tecnicatura de comercio exterior, hice 4 profesorados docentes, uno en el Mariano Costa, educación popular en CEDEPO, educación de adultos y recreación. A los 30 y pico volví, aproveché las materias de economía y me recibí de licenciado en administración, licenciado en sistemas. Hice la Pichón Rivier también y hice otro posgrado en psicología en la UBA, la maestría en psicología social. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que fue mi recorrido de Ya. estudios. Siempre Y ahora, trabajé. claro. Y ahora estás centrado en Pagotic. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Yo soy inversor ángel, invertí en 16 compañías, 3 fondos de gestión. Ser inversor ángel para los televidentes no tiene nada que ver con lo angelical, es una forma realmente muy abusiva de todo esto. Somos inversores de alto riesgo, digamos. Lo que hacemos es una composición, una diversificación de riesgo diferente. Uno pone o trata de analizar cuáles son las industrias que son tendencia en esta época, están emergiendo, por ejemplo, los desafíos del milenio. En función de eso se establece lo que es una hipótesis, una tesis de inversión, por así decirlo. Dice, qué sé yo, todas las empresas que tengan que ver con el envejecimiento de la población van a crecer. El tener mascotas va a crecer y haces inversiones en ese segmento con una serie más de restricciones. Por ejemplo, invertís en un estadio particular de las compañías, yo invierto en el Valle de la Muerte, después explico qué es, y tenés que hacer un mínimo de 20 inversiones. ¿Por qué? Porque la estadística es que los emprendimientos, solo un 5% son verdaderamente exitosos, otros son walking dead, empresas de autoempleo, y
3 de cada 4 o 5 de cada 4 de cada 5 desaparecen. Entonces, si vos invertís en 20, te garantizas que al menos la vas a pegar en una y que otras dos más o menos van a subsistir. Y tenés que ser muy cuidadoso, ¿no? Para no meter la pata con el management, con el producto, con el fit de la solución respecto al problema, pero eso es, en definitiva, el trabajo de un inversor ángel. ¿Por qué digo que invierto en el Valle de la Muerte? Las empresas, lo mismo que las personas, tenemos una psicología evolutiva, nos pasan distintas cosas en distintos tiempos. Las empresas también tienen una adolescencia, una infancia, que es la etapa del liderazgo. Esto lo escribió Greiner, que es, digamos, el Piaget, por así, empresarial, el famoso modelo de Greiner. Y las empresas nacen, generalmente los emprendedores emprenden, dicen, porque no quiero tener patrón, no quiero tener un jefe. Y todo eso sucede, piensan de que todo el mundo los va a llevar en andas o que los clientes van a ir en multitudes a contratarlo, y si un día se dan cuenta que tienen que limpiar la oficina, que atender al contador, y que resulta que el contador es su jefe, que el empleado es su jefe, que el cliente es su jefe y que el proveedor es su jefe, porque en definitiva, si el proveedor no te ayuda, vos no podés entregar calidad. Y Claro. cuando ese realismo, ese pensamiento mágico se destruye para dejar paso al pensamiento realista, es cuando yo entro en las organizaciones. Algunas veces. ¿Por qué? Porque la destrucción creativa de Schumpeter para mí es simplemente destrucción con un lindo nombre. La sociedad no puede jugar un fracaso colectivo. Y las empresas, por más de que puedan estar en ese famoso Valle de la Muerte, pueden tener un activo de plataforma, de clientes o de management. Entonces trato de identificar cuál es el activo y si la empresa necesita ser pivoteada, ayudo a ese pivoteo, pongo la plata para que se pivotee y después salgo, como ya he salido de muchas. Y si No, no, eso te quería preguntar, Fabián. ¿Ahí el aporte que haces es estrictamente de capital o aportás también tu conocimiento de no management? aporta el conocimiento. Por eso selecciono mucho. Lo que tengo es una cena, por así, una reunión mensual, donde los emprendedores, al principio semanal, después mensual, después trimestral y después las largo solas. Pero ahí ¿Qué no viene? terminás siendo vos el jefe de los emprendedores, que era lo que Busco querían evitar. emprendedores que escuchen. No, no, porque es un proceso de delegación gratuita, como decía, pero está bien lo que decís. Lao Tse decía, ilumina todo lo que pueda, toda intervención genera dependencia. Y toda ley genera un ilegal, decía Lao Tse. Entonces, es muy bueno tu aporte, Luis. Generalmente es un proceso, una cosa es cuando se está pivoteando, por así decirlo, el pivoteo es el cambio de dirección. Hay veces que las empresas se están golpeando contra la pared y le tenés que decir, da un paso a la izquierda y ahí está la puerta y salen, ¿entendés? Entonces, Pensar fuera de la caja un poco y decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? sí, sobre todo, mira, hay varios problemas que si quieren los trabajamos en otro programa, pero hay varios problemas que generalmente las empresas cuando se crean desde un pensamiento mágico no se dan cuenta cuál es el grado de escalabilidad, si van a terminar siendo empresas de autoempleo o si en función de cómo escala, porque está el pensamiento mágico de decir, bueno, hay 10 millones, sí, pero ¿cómo vas a llegar a esos 10 millones de personas? ¿Cómo va a ser la logística eso para poder conseguirlo? ¿Cuánto vas a poder crecer? ¿Cuántos clientes vas a poder onboardear por mes? Entonces, ¿cómo se va a comportar ese crecimiento? Lo que no les expliqué del análisis de alto riesgo es que tenés que invertir en 20 compañías que pueden multiplicarse por 50 Ah, con esa inversión y que tengan ese potencial de traccionar. Para eso tienen que entender muy bien un dolor y esa solución tiene que fitear con el mercado. ¿y Eh, qué sectores has identificado en los últimos tiempos que están para invertir por la perspectiva de crecimiento? Muchos lean El desafío del milenio, todo lo que sea reciclaje, atención de la vejez, la vida de los singles, las mascotas, como dije, envejecimiento de la población. En realidad, en este momento, si quieren también, como comentario, digo, hay una guerra de asistentes. O sea, se sabe que para la población envejecida no va a haber cantidad de enfermeros suficientes, entonces lo que se piensa ya son asistentes y están funcionando. Se piensa que están funcionando
asistentes virtuales con los que hablas de fútbol, hablas de modas y también te están escaneando los signos vitales y ante cierta parametría llaman a la enfermera. Entonces, un enfermero virtual que vos tenés al lado de tu cama. En esto está trabajando el mundo. La guerra de los asistentes. Hoy tienen en WhatsApp un asistente y la guerra entre Microsoft, Google y Facebook es quién se queda con el asistente personal, que va a ser como ese pajarito que tenemos, esa vocecita que tenemos en la cabeza todos, quieren ser esa vocecita en tu cerebro. Estos tres jugadores, digamos, ¿no? Entonces, pensemos, porque quizás haya asistentes contables, asistentes de realidad argentina, asistentes de apuestas, hay un montón de asistentes y este es el desafío para empezar a sembrar los asistentes del futuro. Hoy entrevisté a una compañía fantástica, una startup, que tiene un asistente vocacional con inteligencia artificial. Muy Analiza, te hace un interesante, test de claro. todas tus aptitudes y te dice, mira, vos deberías estudiar alguna de estas 5 carreras y encima tiene analizado los puntos de frustración o por los cuales los alumnos abandonan las distintas carreras. Y cuando identifican en tu patrón de comportamiento de aprendizaje algunos de esos patrones, tira las alertas para que haya herramientas de mitigación, entrevistas 1 a 1, coacheo, aceleración del plan o disminución de la velocidad del plan. O sea, hay oportunidades por todos lados. Y voy a hacer un curso muy corto de identificar oportunidades. Donde haya un problema, donde haya un dolor, hay una oportunidad. Mira, Ahora bien, hay oportunidades que nosotros podemos capturar y otras que no. claro. Por ejemplo, las oportunidades que sean persona dependiente son autoempleo. Las oportunidades que requieran mucho proceso de onboarding no escalan exponencialmente, con lo cual no vas a conseguir fondeo. Mejor que lo hagas, te estás haciendo una pyme, te estás haciendo un restaurante, no te estás haciendo la mega empresa. Después, donde más oportunidad hay son en soluciones B2B. No pensar en soluciones B2C. ¿Por qué? Porque las soluciones B2C estás pendiente de que mañana saque de Google, que traduzco para la gente, B2B son soluciones que de empresa a empresa. B2C es cuando haces propuestas de usuario final, por ejemplo, WhatsApp. Pero si querés ir a WhatsApp, WhatsApp nunca encontró rentabilización hasta que sacó el WhatsApp Empresas. Y ahora que tiene el WhatsApp Empresas, están ganando fortuna. ¿Por O qué? sea, que vos decís B2B sí, B2C no. B2C no estamos en el lugar del mundo ni tenemos la fuerza. Claro. B2C, por decirlo de alguna manera, es pintar el mar. Entonces tenés que tener muchos tachos de pintura para pintar el mar. Entonces, si vos haces B2C en un lugar donde, como Silicon Valley, donde podés levantar en uno de los jueves mágicos 2.000, 3.000 millones de dólares, y sí, voy a cambiar el comportamiento. La gente va a hablar por señales de humo. ¿Y por qué? Porque no voy a hacer moda. Ahora, desde la periferia del conocimiento, podemos pensar más cuestiones de nicho, no que sean transversales o across mundo. Sí podemos pensar en B2B, ¿por qué? Porque vos encontrás, decís, mira, tienen un problema las acerías para mantener la temperatura de los hornos en función de la demanda y los turnos de personal. Voy a hacer un algoritmo que simplemente optimiza el consumo energético en función de los turnos de personal y los ciclos de producción y la entrada de órdenes. Y ese algoritmo donde conseguís una siderúrgica que te compra, ya vivís de eso, Claro. de ese ahorro. Y después tenés que juntar 2, 3, 5, 7, y eso sí lo podés exportar, porque tampoco digo que terminen siendo empleados de Techín, digamos, ¿no? Pero es muy Y pago fácil, TIC, es ¿cómo muy, se muy escribe eso? alcanzable. Perdón, sí. Perdón que te interrumpí. Le digo, pago TIC, ¿qué es? ¿Qué solución es? ¿Es una solución que la viste en ese sentido? Sí, es una de las empresas que nosotros invertimos. Actualmente las más importantes que me quedan, una es Pagotic y otra es Contabilium. Contabilium es un sistema contable entry level que está en 4 países, que es uno de los más usados por los vendedores por la web, es para microempresas, digamos, ¿ok? Ese ya tiene más de 10.000 usuarios y realmente creciendo exponencialmente. El fundador es Leandro Halfon. Es una de las empresas que coaché, pivoté Leandro es un genio que ya hace 7 años que no necesita nada mío. Eh,
Así que, como esa, Rapiogar fue otra compañía que vendí hace un año. Y Pagotic es originalmente tenía consultora de software desde los 90. Y Pagotic era un emprendimiento más que trabajábamos para eh, un club muy aristocrático, de los más importantes del país que se te puedan ocurrir, y nos debía un año y pico de abono de sistema. Entonces hablo con el presidente, no puedo mencionarlo, eh, y me dice: Fabián, vos no entendés nada, este es un club pobre de socios ricos. Y ahí nos dimos cuenta que había una debilidad en el sector institucional Claro. de gestionar sus sistemas. Y hicimos esta plataforma que después nos sorprendieron que la misma debilidad está Estaba en en todos lados. estaba en todos lados. Por Claro. ejemplo, un municipio X tiene los retiros los martes. ¿Y por qué? Y yo estaba organizando un viaje y digo, bueno, paso por el municipio el martes. El miércoles, no, no, tienes el martes porque el contador viene el martes. ¿Y por qué va el martes nada más si es el secretario de Hacienda? Y porque el miércoles está en el pueblo B, el jueves está en el pueblo J. Claro. Entonces hay una debilidad estructural de los equipos financieros, administrativos y de tesorería de todo el sector institucional y de las pymes. ¿Cuántos pymes están corriendo al banco todos los días y por cubrir el banco el empresario pyme pierde 2 o 3 horas de su vida? Entonces, para eso nació Pagotic. Pagotic hoy está con el emblema de la tesorería digital, que es automatizar todos los procesos de tesorería. Por ejemplo, los clubes, los 250 clubes que tenemos, muchos de ellos nos pasan todos sus compromisos, tengo que pagar tanto el sueldo, tanto el derecho de formación, tanto de esto, tanto el seguro y hasta el cable o el abono de internet. Nosotros le decimos, ok, a principio de mes, y algún día están 100 millones arriba, a veces 100 millones abajo. Cuando están abajo ponemos nosotros la plata y el del club se dedica a atender a los socios. Estoy seguro, Seferino, Luis, que ustedes están Sí. como autoridades de alguna asociación o de algún club y en vez de ir a jugar a las cartas o a la pelota, le dicen, che, bueno, pero no pudimos pagar el cable. Y terminan lo que era el espacio de felicidad, defender los espacios de felicidad de la gente, decimos, pasa a ser un espacio de estrés más y continúas laburando en el club o en la asociación. No, Fabián, te quería preguntar un poco tu visión trabajando y hablando con tantos emprendedores, una breve reflexión de lo que es el entorno, el contexto emprendedor acá en Argentina. ¿Cómo lo ves? Me quedó algo, aprovecho, estamos grabando, pero me quedó algo. ¿Qué me habías preguntado vos, Seferino, en la última, antes de No, que contestar? no me pareció una empresa tan saludable que no era para vender como, y está bien, vos dijiste que un inversor siempre tiene que estar preparado para vender, incluso por las tendencias de Internet, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que hay que entender que Internet lleva a los mercados a la comoditización y quedan oligopolios naturales. Quedaron 3 redes Claro. sociales, 3 buscadores, 3 fabricantes de pantallas, o sea, los oligopolios naturales, entre comillas, que podríamos decir, que se previenen con las barreras de entrada o salida territoriales de un país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser una de las 3 principales empresas y somos la segunda. Ah, Pero bien. O sea que el objetivo tuyo es estar entre las tres o ser la primera. entre las 3, como dicen, o sos el líder en tu categoría o te inventás una categoría en la que seas líder. Bien. Nosotros en el mercado corporativo de tesorería digital somos los líderes en términos genéricos de procesamiento de pagos y seríamos la segunda. Y como dijo el presidente Coca-Cola, ¿quién es nuestro competidor? Todos, la leche materna, decía el presidente Coca-Cola, porque le Ahora ocupa un parte del estómago. Entonces, esto es la lo que te pregunta. quería decir. No, he Hay que entendido tener perfectamente. cuidado de retener un emprendimiento si no vas a ser uno de los 3. Claro. O sea, sos el líder, el seguidor o el retador, pero no hay lugar para mucho más. Si tu idea es tener una empresa número 7, entendé la frase del creador de Nike que dijo, grow or die. O sea, tenés que crecer o Hola. morirás. Ahora, Fabián, para ir terminando la pregunta de Claudio es muy interesante. Desde tu experiencia, ¿cómo analizarías el contexto para los emprendedores?
Mira, tendríamos que pensarlo desde el lado del input y del output, por hacer un pensamiento sistémico básico. Del lado del input, acá tenemos muchos problemas, con lo cual es un buen input eso, porque te permite agudizar las soluciones, hacer soluciones que flotan en cualquier lado. Si flotan en esta tormenta, ningún mar calmo generó un gran marinero. Entonces, si vos generás una empresa como la nuestra, que llevamos 11 balances rentables, tengo que agregar en Argentina, y en una industria tan competitiva como la industria de pagos, eh, es interesante la Argentina como banco de pruebas. Es interesante la Argentina desde el aporte del conocimiento, de conseguir recursos humanos preparados. La Argentina es un buscavidas, entonces tiene la formación, el ADN básico de un emprendedor. Un europeo, un taxista no cambia la rueda, entonces muy difícilmente un empleado puede ser plurifuncional. Es mucho más difícil conseguir personal para una startup en Europa que en Argentina. Entonces, desde ese lado, desde el banco, desde el entorno que es tormentoso, desde las necesidades que son infinitas y desde el recurso humano, desde el input, es genial. Desde el output, vuelvo al anterior, tenés que fijarte cuál es la masa crítica que vas a necesitar para sostener tu emprendimiento y que tenemos una limitación de mercado. Estamos en un mercado chico, en la periferia del conocimiento y del emprendedorismo a nivel internacional. Si vos encontrás dolores que sean transversales y tenés que salir a buscar guita afuera y tenés que salir a facturar afuera de manera de poder buscar capital afuera. Muy bien, Fabián Barros Requeijo, presidente de Pagotic. Muchas gracias por haber conversado. Me encantó conversar con vos. Bueno, muchas gracias, Efelino. Espero que para mí también un placer con las preguntas de Luis y Claudia. Dos muy buenas entrevistas hemos tenido hoy. ¿Con qué se quedaron ustedes, Luis Seco? Yo me quedé con la idea de un poco de la historia de vida de nuestro segundo invitado, ¿no? O sea, cómo el esfuerzo personal rinde, como lo venimos viendo siempre en estas entrevistas que hacemos del mundo real, ¿no? Que nos manejan un poco por ahí de los grandes títulos, de los debates políticos y económicos. Eh, y me parece que eso siempre me gustó mucho esta idea de decir, che, donde hay un problema hay una oportunidad y es cuestión de que lo miden, vean cómo se resuelve en otras partes del mundo y traten de hacerlo parecido en Argentina. Y eso sí es aplicable a todo lo demás también, no solo a los negocios, ¿no? Y eso me parece que es un mensaje importante para la Argentina de hoy. Claudio. Me quedo con un poco este concepto que dice Luis, que pareciera que en Argentina, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que decía Juan al principio de los impuestos y de toda la carga del Estado, se puede, ¿no? Con buenas ideas, con buenos emprendimientos, con buenos proyectos, se puede salir adelante, no importa desde dónde uno haya salido. En la línea de que dicen ustedes, recuerdo una frase de nuestro invitado Barros Requeijo. Ningún mar calmo generó un gran marinero. Muy buena. Nos despedimos con Muy esta poético. frase. Hasta la próxima.